Hola, muy buenas tardes a todos. Voy a esperar a que lleguen por aquí para poderlos saludar a todos. Hola, hola a todos. Está un poco enredado mi micro. Listo. Hola a todos, muy buenas tardes. Esperamos que se encuentren muy bien, que todo esté bien por allá en los hogares. Les queremos agradecer por pues darnos su tiempo para podernos encontrar en este espacio. Estamos contentos de recibirlos en esta segunda emisión en vivo, en la que vamos a hablar sobre el derecho de visitas y convivencias. Es un tema muy interesante, por cierto. De esta serie de Derecho en Vivo es una serie que vamos a transmitir de manera, pues, ya fija. Esperemos, por ahora será todos los viernes. Y pues vamos a hablar de tópicos de derecho para que ustedes estén informados y sin problema alguno. En lo que esperamos que sea un poquito más de gente, pues los voy a saludar. Alfonso, ¿cómo estás? Talía, mucho gusto de tenerte por aquí. Señor Jaime, un gusto que nos esté viendo. Rafa, también un gusto. Por acá. Saludos a todos, que estén bien en sus casas. Estamos esperando nada más que haya un poquito más de gente para poder comenzar, pero pues les damos la bienvenida a todos. Como les decía, pues ya esta es nuestra segunda emisión de esta serie de Derecho en Vivo, en la que vamos a hablar de diferentes tópicos de derecho para que ustedes estén informados. Y pues esperamos que esta información sea útil para todos ustedes. Y pues les queremos agradecer por su tiempo, por estar con nosotros acompañándonos. Vamos a esperar nada más unos minutitos más para que haya un poquito más de gente viéndonos y damos comienzo a esta plática. ¿Vale? Mientras tanto, pues bueno, saludos a todos los que nos están viendo. Saludos, Filip. Un gusto también tenerte por aquí. En fin, nada más esperamos unos minutitos más para que haya más gente y vamos a comenzar esta transmisión. Pues estamos muy contentos nosotros de llevar la información hasta sus casas. Pues bueno, como les decía, pues les damos la bienvenida a esta sección, a esta segunda transmisión, en la que pues vamos a hablar un poquito sobre el derecho de visitas y convivencias. Y bueno, al final de esta conversación, que pues podamos responder algunas de sus preguntas o sus inquietudes. Este derecho de las visitas y convivencias, la verdad es que hablar de él es un tema muy amplio. No creo que en los 60 minutos que tenemos en esta plataforma podamos terminar de resolverlo, pero lo que sí queremos es que sepan algunos aspectos principales y básicos de este derecho, porque al ser un tema familiar, pues evidentemente toca trasfondos y fibras muy sensibles. Primero, pues queremos que todos ustedes sepan que es un derecho muy importante y es un derecho primordial. ¿Por qué?
perdón, es que estoy teniendo aquí un poco de fallas técnicas. Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es establecer qué es el derecho de visitas y convivencias. Este es un derecho que le garantiza principalmente a los menores el que puedan convivir con su familia, el que aunque sus padres se separen, ya sea porque haya un divorcio de por medio, porque hayan tenido a lo mejor sus papás una relación viviendo juntos que llamemos concubinato y decidan separarse, o porque aunque no se divorcien, decidan los padres vivir de manera separada, eh, garantice que efectivamente aunque los papis pues no estén juntos, los menores sí puedan convivir con su familia, puedan convivir con el papá con el que no van a vivir, y no nada más eso, que también puedan convivir con la familia, por ejemplo, los tíos, los abuelos, los hermanos también. Eh, es muy importante que tengamos presente que lo que quiere este derecho es principalmente pues preservar al niño que pues evidentemente al ser un menor de edad pues es una persona vulnerable, es una persona que necesita la protección del Estado y así evidentemente pues lo ha legislado el Estado mexicano y también de manera local pues las entidades locales. Es un derecho que incluso está en la Convención de Derechos de los Niños y que está a su vez pues ya plasmado en la Ley General sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y en las leyes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de manera local, de acuerdo a cada estado en el que ustedes se encuentren. Entonces, como les decía, este es un derecho que primordialmente lo que implica pues es proteger al menor para que conviva con su familia independientemente de que sus padres se separen, ya sea, les decía, porque haya un divorcio, porque haya una separación de un concubinato o simplemente porque se quieran separar, aún así, y que no se divorcien. Entonces, este derecho, pues evidentemente es preponderantemente del menor. Algo de lo que normalmente desconocemos es que pues luego los papis llegan, ¿no? Así diciendo que es que no me dejan convivir con mi hijo y demás, pensando en que pues el derecho es principalmente de los papás y no es así. Aunque sí es un derecho de los padres y es muy importante, en realidad es un derecho principalmente de los menores. Porque, como les decía, al ser una parte vulnerable, pues el Estado tiene que garantizar que su desarrollo sea óptimo y parte de este desarrollo pues viene de seguir conviviendo con su familia, aunque esta familia pues no esté junta y no y no convivan en el mismo hogar, ¿no? O sea, lo importante es seguir preservando a que este niño pues pueda tener a sus papás, aunque no esté viviendo con ellos. O sea, que no pierda contacto a esta relación familiar porque todos los niños necesitan de sus padres para poder crecer de una manera equilibrada, balanceada, que sean felices, que no se afecte su psique y evidentemente pues para crear esta red de protección que es la familia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este derecho de visitas y convivencias. ¿Y cómo se establece? Fíjense que este derecho se establece, pues, en primer lugar, con una resolución de una autoridad judicial. Esta resolución puede ser una resolución definitiva o una resolución transitoria, pero finalmente tiene que ser establecido, pues, por una autoridad judicial. En esta resolución, pues, la autoridad va a señalar las peculiaridades en las que se va a desarrollar este derecho, que puede ser en qué fecha se va a dar, cuándo va a convivir el papá o la mamá, que no se quede con la guardia y custodia del niño con el menor, de qué manera, si se lo va a llevar físicamente, si se va a realizar en algún lugar en específico, si solamente va a ser convivencia por unas horas, o incluso en los casos pues ya un poco más graves cuando la autoridad judicial percibe que no está completamente garantizado el bienestar del menor, pues puede ordenar que estas visitas y convivencias se realicen a través de un centro de visitas y convivencias en el que sean de manera supervisada. En estos centros de visitas y convivencias, pues los papás o mamás o incluso familiares que hayan sido ordenados a través de esta autoridad judicial, pues pueden tener convivencia con el menor y es supervisada porque hay personal capacitado y encargado en este centro para verificar que estas convivencias pues se den de una manera armoniosa y que se den sobre todo pues en el interés superior de los niños.
Entonces, pues ya tenemos aquí 3 aspectos fundamentales, ¿no? El primero es que es un derecho que garantiza que los menores puedan convivir con su familia. El segundo, que es un derecho que evidentemente trastoca a toda la familia, pero que principalmente es un derecho de los niños para protegerlos y para que puedan crecer de una manera óptima, fomentando los lazos que tiene con su familia. Y el tercero es que este derecho se tiene que, o se materializa a través de una resolución judicial. Entonces, en esta resolución judicial, pues bueno, se verán las características en las que se va a desarrollar, pues cada una de las convivencias de acuerdo a cada uno de los casos. Algo que les quiero comentar es que en materia familiar, pues es muy importante que tengamos en cuenta que cada asunto es diferente. Aunque sí hay legislaciones en general, finalmente cada asunto es diferente porque cada familia es particularmente diferente. Entonces, no todas las familias tienen las mismas problemáticas y aunque tengan problemáticas similares, al final de cuentas, pues no son los mismos problemas y no son las mismas situaciones que se viven. Entonces, tratándose del derecho familiar y en este caso del derecho de visitas y convivencias, pues cada asunto en particular tendrá sus detallitos, ¿no? Entonces, ningún asunto va a ser igual a otro y ningún régimen de convivencias es igual o exactamente igual a otro. Ahora, este derecho de convivencias pues tiene varias modalidades, tantas como asuntos familiares se ventilen evidentemente en los juzgados. A veces se lleva a cabo determinando convivencias cada semana, cada 15 días, dividiendo cuando ya los niños van a la escuela, el periodo vacacional, pues mitad y mitad, las fechas festivas como lo son pues las Navidades, el fin de año o las Pascuas, todas estas fechas especiales, normalmente pues se dividen entre los dos papás y casi siempre se alternan un año y un año porque lo que se pretende pues es que el niño siga fomentando los lazos familiares y que pueda disfrutar de estas festividades al lado de su familia, aunque no puede ser junta al mismo tiempo, pues sí que un año sea con su papá y otro año sea con su mamá. Esa es la idea. Entonces, ¿de qué manera podemos establecer o cuántas modalidades hay al derecho de visitas y convivencias? Pues son infinidad de modalidades. Hay muchas maneras en las que se puede desarrollar y todo depende pues de cada familia en particular. Hay visitas y convivencias que se llevan a veces una vez al mes cuando el papá o la mamá que no tiene a los niños y que los va a visitar vive lejos o vive fuera de la República Mexicana incluso y pueden venir a lo mejor solamente una vez al mes o a veces solamente una vez al año. Entonces, al final de cuentas, este derecho pues se va a materializar tanto en tantas modalidades pues como situaciones se puedan promover o se puedan presentar en los juzgados. Les comentaba que este derecho al final es un derecho que es principalmente de los menores y que se privilegia evidentemente pues las convivencias de estos con los niños. Entonces, llegamos al punto álgido. ¿Qué pasa si yo me separo de mi pareja y mi pareja no me permite ver a mi hijo? ¿O qué pasa si una vez ya teniendo un régimen de visitas pues ya determinado por una autoridad judicial, no me permite, o más bien la contraria, a pesar de que ya tenga una determinación judicial, pues me impide que yo vea al menor o a la menor de edad? Eh, y precisamente, pues esto es como el tema ríspido, el punto álgido de esta clase de derechos. En primer lugar, pues los papás no están facultados pues para hacer o ejercer violencia con los niños. Y precisamente porque no es así, la ley, al proteger este derecho de visitas y convivencias de los menores, pues impide o tiene varias sanciones para los papás y las mamás que no cumplan con las determinaciones de dejar que la otra pareja que ya no vive con ellos conviva con los niños. Muchas veces, digo, se acercan con nosotros, evidentemente, papás y mamás que han sufrido el hecho de que sus exparejas les impida ver a los menores. Entonces, nosotros evidentemente cuando no hay una resolución judicial que ya haya determinado que debe de haber visitas y convivencias y de qué manera se deben de llevar, pues necesitamos iniciar un juicio precisamente para que un juez pueda determinar esta orden y entonces podamos nosotros forzar de alguna manera a que la otra persona cumpla con las visitas y convivencias.
Cuando ya tenemos una orden de visitas y convivencias, entonces de igual manera podemos nosotros acudir a los tribunales para que el juez dé determinaciones que impliquen que esta persona cumpla, ¿sale? Entonces, no, los papás no están facultados nada más porque sí a impedir que los niños vean a sus papás. Y aquí pues viene otra cuestión que suele pasar y que es súper común en la mayoría de los casos. A veces pasa que las mamás y los papás confunden el derecho de visitas y convivencias con el derecho de alimentos. Y entonces justifican el hecho de no dejar ver a sus padres, perdón, de no dejar ver a los papás, a los niños, porque no dan pensión o no dan para la alimentación o no dan para el sustento. Y aunque sí efectivamente son dos derechos, el derecho de alimentos y el derecho de visitas y convivencia, son derechos que son muy importantes y que se interrelacionan, porque ambos tienen como objeto que el menor crezca de una manera íntegra, que crezca sano, que sea saludable, que proteja su integridad en el aspecto físico-emocional. Aunque estos dos derechos van encaminados al interés superior del menor, finalmente son derechos que, aunque se interrelacionen, son diferentes. Entonces, una mamá o un papá no puede impedir que el niño o la niña convivan con el papá o mamá que no vive con él bajo el pretexto de que no me da alimentos. Porque al final de cuentas son dos cosas que, aunque se interrelacionan, son totalmente diferentes. Una cosa es el bienestar evidentemente importante y de primera necesidad que implica los alimentos, y otra muy distinta, el bienestar que implica la convivencia con el papá o la mamá que no está con el menor, que no vive con el menor. Entonces, es importante que ustedes sepan que estos dos derechos, aunque van de la mano, son totalmente diferentes y que uno no justifica el otro. El que el papá o la mamá no dé alimentos no justifica que nosotros, como padres o madres, impidamos que los menores vean a su papá o su mamá. Principalmente porque, como les digo, aunque son aspectos que van encaminados a que el menor esté mejor, son aspectos que son totalmente diferentes. Una cosa es la cuestión alimentaria y otra muy diferente, el derecho de visitas y convivencias. Entonces, en este caso, papis y mamis, no podemos de ninguna manera impedir que nuestros hijos vean a sus papás si bajo el pretexto de que no da para los alimentos, ¿sale? Entonces, he aquí otro punto, ¿no? Al final, que el derecho pues es independientemente de los alimentos y que no podemos nosotros impedir que los niños puedan tener contacto con sus papás bajo este pretexto de que no me da pensión alimenticia. Y precisamente en ese entorno, pues es que los papás, les repito, no pueden impedir estas visitas. Y no solamente por el hecho de que el derecho, evidentemente, pues es un derecho primordial y que privilegia el interés superior de los menores, sino también porque el impedir el ejercicio de este derecho trae consecuencias jurídicas para los papás y para las mamás que así lo hagan. Entre ellas, pues evidentemente, uno, cuando un papá y una mamá está impidiendo que el menor vea a sus hijos, está ejerciendo violencia. Y esta violencia puede ser una violencia psicológica, porque recordemos que el menor tenga contacto con sus padres incide evidentemente en su desarrollo integral psicológico y moral y físico. Entonces, si nosotros quitamos al otro papá de la ecuación, estamos ejerciendo violencia en contra de nuestros hijos. Y al final de cuentas, pues el ejercer violencia también es una causal después para que nos pidan a nosotros, que ya tenemos la guardia y custodia del menor, el cambio de guardia y custodia. Entonces, es importante saber que impedir las convivencias es ejercer violencia en contra de nuestros hijos. Dos, a la hora en la que una persona, un papá, una mamá está impidiendo este régimen de visitas y convivencias, también está incumpliendo con un mandato judicial. Entonces, hay una orden judicial que determina cómo deben de realizarse estas visitas y convivencias, y si nosotros no la cumplimos de esta manera, evidentemente estamos incumpliendo con esa resolución judicial, con las consecuencias que ello trae, que puede ir desde multas, arrestos hasta por 36 horas, o incluso el cambio de guardia y custodia, y en algunos casos ya muy complicados, pudiera inclusive incidir en la pérdida de la patria potestad.
Entonces es importante que los papás sepan que no es solamente el hecho de decir, no dejo que mi hijo vea a su mamá o a su papá, sino que esto tiene consecuencias. Incluso en últimas fechas, pues la interpretación de nuestras autoridades federales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que los padres y madres que impidan la convivencia de los menores con sus otros padres, bueno, con el papá que no es custodio, puede ser, digamos, sancionado con la pérdida de la guarda y custodia. En este caso no de la patria potestad, pero sí de la guarda y custodia, porque ya es una causal para que el papá o la mamá que no tienen la guarda y custodia y que están siendo impedidos de poder visitar a sus hijos, puedan pedirle a la autoridad que haga el cambio de guarda y custodia, puesto que está esta violación y están ejerciendo violencia en contra del menor. Entonces es importante que sepan que pues también el hecho de incumplir corre o puede actualizar el hecho de que nos ejerciten una acción de cambio de guarda y custodia y que finalmente podamos perder la guarda y custodia de los niños y que ahora sea el papá o la mamá que tenía la guarda y custodia y que la ha perdido quien tenga que ejercer el derecho de visitas y convivencias. Entonces, es importante que sepan, entonces, uno, el derecho de visitas y convivencias es totalmente diferente de los alimentos, no porque no haya pensión alimenticia o no haya cumplimiento de la pensión alimenticia, es excusa para impedir que los menores convivan con su papá o su mamá. Dos, que el hecho de impedir la convivencia con los menores trae consecuencias, trae desde que haya alguna sanción como una multa, un arresto por 36 horas o hasta por 36 horas, o incluso que te pidan el cambio de guarda y custodia y que tú pues puedas perder precisamente pues la guarda y custodia y que ahora seas el que se tenga que someter al régimen de visitas y convivencias. Y en este punto es importante saber que al final de cuentas, en los casos familiares y sobre todo de los que se tratan de derechos de menores, se tiene que tener privilegiado el interés superior del menor, independientemente de las situaciones o las circunstancias que les hayan llevado a la separación a los papás o a interponer juicios, ya sea de divorcio, de pérdida de patria potestad, de guarda y custodia, de régimen de visitas y convivencias, independientemente de todo eso, pues tienen que tener conciencia los papás que al final de cuentas los niños pues no son pelotas de ping pong y no son territorio de guerra y que ellos son los más perjudicados a veces de estas separaciones familiares y que al final de cuentas pues papá y mamá son quienes tienen que protegerlos y qué mejor que aún y cuando hayan tenido problemas de pareja y se hayan tenido que separar, pues puedan ponerse por lo menos de acuerdo en que pues los niños puedan seguir conviviendo con sus papás, que puedan seguir teniendo contacto con el otro, porque al final de cuentas el que los niños tengan a sus papás, aunque estén lejos, aunque no estén juntos, que los tengan en contacto, pues garantiza que ellos tengan un crecimiento pues pleno, que sean niños más felices, que no se vuelvan agresivos, que tengan apoyo de su familia. Entonces, es importante pues que los papis consideren que en el momento en el que están impidiendo que el niño o la niña vean a su papá o a su mamá, pues están creándoles incluso pues conflictos que pudieran incidir incluso en su edad adulta y están ejerciendo violencia aunque no se den cuenta. Y precisamente ahora, por ejemplo, con el punto, o más bien la situación que desgraciadamente estamos viviendo todos en esta cuestión de la pandemia, pues se ha dado mucho el hecho de que pues haya habido incumplimientos de los regímenes de visitas y convivencias bajo la premisa de que no dejo que el papá o la mamá se lleve al niño o visite al niño porque pues está el problema de la pandemia, ¿no? Entonces, por la salud del niño lo puedo suspender. Y tampoco es así de fácil, porque les repito,
cada caso es diferente. Habrá situaciones y circunstancias en las que sí sea justificable que el papá o la mamá no puedan convivir con su hijo porque sí exista un riesgo latente o porque sí haya circunstancias que atenúen el hecho de que es primordial el derecho a la salud del menor. Entonces, ahí sí es importante, pero hay circunstancias en las que no es así, que sí hay debidas precauciones, que si el papá incluso está en casa y no sale y no tiene contacto con ninguna otra persona, ¿por qué impedirle la visita si no representa un riesgo? Además, de que no es la única manera en la que se puede llevar a cabo el régimen. Como comentábamos al principio, hay muchas maneras. Y dentro de todas esas muchas maneras, pues también está la tecnología. Hay papás que conviven con sus hijos a través de videollamadas, a través de llamadas telefónicas, a través de mensajes por el celular o incluso audios que se mandan por una aplicación o por alguna, bueno, por cualquier aplicación con el uso de la tecnología. Entonces, tal vez si estamos ante una situación en la que el papá o la mamá pues sí puedan representar o esta convivencia puede representar un peligro para la salud del menor, eh, pues sí, aunque sea así, pues tal vez sí esté justificado el hecho de que no lo vea de manera física, de manera presencial, pero tenemos otros elementos de la tecnología para que puedan convivir. Entonces, pues puede haber videollamadas, puede haber mensajes, puede haber otra infinidad de herramientas que se pueden usar para que los niños estén en contacto con los papás. Incluso, pues, mandar una fotografía, les digo, mandar un audio, mandar mensajes. Entonces, no hay como que una excusa inminente para que el hecho de que la pandemia en este momento pues todavía nos esté asolando como para que sea una condición que justifique totalmente el que se suspendan las visitas y convivencias. Y caso aparte, obviamente que hay que mencionar, es que, pues desgraciadamente, como lo mencionamos hace un rato, pues a veces estas separaciones entre los papás y de hecho los propios papás, pues pueden llegar a ser o a representar, tal vez no un peligro, pero sí alguna cuestión que no sea benéfica para los menores. Cuando es así, entonces las autoridades judiciales pues pueden determinar que estas convivencias se lleven a cabo, como lo comentamos, en los centros de convivencias de cada estado de la República, ¿no? Entonces, el problema que hemos tenido y que se ha suscitado evidentemente en este punto es que pues, los centros de convivencia cerraron. Por lo tanto, durante mucho tiempo pues no se tuvo convivencias porque pues no había manera de cumplir con la determinación judicial si no podíamos salir de casa y si los centros de convivencias estaban cerrados. Sin embargo, inclusive en este punto, por lo menos en lo que es el Estado de México y la Ciudad de México, implementaron que estas visitas y convivencias se lleven a cabo de manera virtual. A través de plataformas que implementaron cada uno de los estados en sus respectivas órdenes para que pudieran verificarse estas convivencias. Entonces, por ejemplo, en el caso del Estado de México, el centro de convivencias contactaba a los papás, coordinaban una audiencia, evidentemente, y en el que el juez determinaba el cambio ahora de que pues ya no tenía que ser presencial y determinaba la manera en la que se iban a llevar a cabo estas convivencias, ¿no? Que era evidentemente pues a través de la tecnología, a través de la plataforma que estaba manejando el centro de convivencias y con evidentemente con la comparecencia del personal capacitado. Entonces, pues los papás tenían videollamadas con sus hijos de 10 a 15 minutos aproximadamente que estaban supervisados por personal capacitado por el centro de convivencias. Y en la Ciudad de México está pasando algo muy similar. El único problema, pues, es que aquí, como todavía entonces no había audiencias virtuales, entonces solamente era, si los papás estaban de acuerdo y así se realizaba, entonces podían solicitar ya fuera al centro de convivencias o el centro de convivencia los contactaba y si los papás estaban de acuerdo, se llevaban a cabo estas convivencias. Aquí no había una audiencia, sino simple y sencillamente el acuerdo de las partes. Que es otra cosa también muy importante a resaltar. En lo que se trata este derecho es que, como les comentaba, aunque tenga muchas modalidades, lo más importante es que si hay disposición de los papás, pues cualquier acuerdo que beneficie a los niños es bienvenido. Entonces, normalmente, en algunos casos, les repito, cuando hay resoluciones, casi siempre estas resoluciones son como las pautas mínimas que se deben de cumplir. De ahí en más,
si los papás se ponen de acuerdo de otras circunstancias que beneficien al menor, pues bienvenidos sean. Menos de eso, pues no se puede porque, como les repito, pues esta resolución judicial pues es la que determina como el básico, como el mínimo que se tiene que cumplir para que efectivamente haya una convivencia sana con los niños. Pero si los papás están de acuerdo en que haya ciertas modificaciones o en que haya incluso más allá de lo que el juzgador dio en su momento, no hay ningún problema, porque todo es siempre y cuando sea en el interés de los menores, ¿no? Les repito, salvo que, pues si el papá o la mamá puedan representar de verdad un peligro para los menores, entonces sí ya tendríamos que verificar otra clase de situaciones como las convivencias supervisadas. Y pues hasta aquí queríamos de alguna manera sucinta poderles explicar un poquito y pues recapitulando para que podamos dar por terminada la plática e ir a las preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues el derecho de visitas y convivencias es un derecho que privilegia y que trata de proteger al menor y que garantiza que el menor pueda convivir con sus papás y con su familia, aun y cuando sus papás decidan separarse por la vía que sea, haya un divorcio, una separación, que se termine el concubinato, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, lo que tratamos de privilegiar es que los niños puedan estar con sus papás, independientemente de que no vivan juntos. Lo segundo es que es un derecho que evidentemente pues es principalmente de los niños, aunque sí también es un derecho de los papás, es principalmente de los niños porque los niños son los más beneficiados de poder tener contacto con su círculo familiar. El tercero es que es un derecho que se establece en una resolución judicial, aunque también puede ser pactado por convenio con los papás y se puede llevar a sancionar a la cuestión arbitral, pero en este caso, pues evidentemente los papás tienen que estar de acuerdo, ¿no? Pero finalmente tiene que haber una resolución que diga la manera en la que se va a llevar a cabo esta convivencia, los horarios, las fechas, repartirles convivencias, etcétera. Entonces sí tiene que haber una determinación para ello. El cuarto es que este derecho es independiente de cualquier otro derecho, sobre todo el de los alimentos. El que un papá o una mamá no cumpla con su obligación alimentaria o de dar, vaya, para comer, no impide o no implica que porque no da para los alimentos, entonces no lo dejamos ver al niño. Y la última, pues es que este derecho pues, puede ser ejercido de infinidad de modalidades, tantas como pues situaciones se contemplen en derecho muy, muy noble, pero también es un derecho que pues toca muchas fibras sensibles. Entonces, al final de cuentas, pues lo que se trata aquí o lo que se pretende siempre, de acuerdo a las leyes, es privilegiar al menor y que el menor sea la parte más protegida y a la que menos daño se le hace. Y por último, pues bueno, recordarles a los papis y a las mamis que el hecho de que si de verdad no hay una causa que sea justificable, que de verdad cause perjuicio o un daño de verdad grave a los menores, entonces no impidamos las convivencias, porque al final de cuentas, al impedir las convivencias con el papá o la mamá, también estamos ejerciendo violencia contra los niños. Y lo que queremos, pues, es un mundo en donde los niños crezcan bien y que la violencia sea erradicada. Entonces, no seamos parte del problema. Por favor, si de verdad no hay algo que implique que el niño corra peligro, que la psique, ya sea la cuestión física o la cuestión emocional o psicológica del menor no corra peligro, no hay por qué impedir las visitas y convivencias. Al final los niños no tienen la culpa de las situaciones familiares y como papás pues deben de estar de acuerdo y deben de tratar de superar estos problemas para darles a sus hijos pues la mejor calidad de vida posible. Y eso casi siempre se logra si los dos son parte. Y por último, pues recordarles que este régimen de visitas y convivencias, pues también puede ser solicitado por los abuelos o por los tíos. Hay veces que pues la pareja se separa y la mamá pues ya no permite que el papá vea a los niños, pero tampoco permite que los abuelos o que los tíos o que incluso hermanos mayores, ¿no? Puedan ver a los niños. Entonces, en este caso, pues los abuelos, los tíos, los hermanos mayores también pueden acudir a la instancia judicial para lograr una determinación de un régimen de visitas y convivencias y poder convivir con ese menor. Entonces, no es solamente un derecho exclusivo de papá y mamá, también se puede extender a la familia y la idea pues siempre es beneficiar al menor. Entre más lazos familiares tenga el menor y más influencias positivas tenga el menor, pues evidentemente el menor va a crecer de una manera más sana y va a ser más feliz. Y esa pues es precisamente la idea del derecho familiar, en este caso.
Vamos ahora a contestar algunas preguntitas que tengan por aquí. Me voy a ir a los comentarios para buscarlas. Si tienen alguna otra duda, por favor háganmela llegar ahorita porque les vamos a contestar. ¿Sale? Ahora vamos a ver. Ok, ¿cómo se calcula lo que tengo que dar de mensualidad para mantenimiento a los hijos? Ok, Carlos, este no es el tema que estamos tratando del día de hoy y eso será para un video posterior de cuestiones de alimentos, pero finalmente no hay una regla de cálculo establecida para, no hay una regla matemática ni una forma matemática en la que los jueces van a determinar unos alimentos. Eso es de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, a los ingresos de los papás, a las necesidades del menor, ¿sale? Entonces, síguenos en otra transmisión, seguramente muy pronto vamos a hablar de los alimentos para que podamos ahondar en este tema, ¿sale? Por acá, ¿quién determina una convivencia supervisada? Ok, las convivencias supervisadas son determinadas por la autoridad judicial. A la hora en la que nosotros vamos a acudir al juez para que haya una determinación de visitas y convivencias, ya sea porque hay un divorcio, porque hay una separación y quiero ver a mi hijo o a mi hija, entonces, cuando nosotros le planteamos el problema o la situación al juez, el juez va a analizar el caso. Y a veces las partes, o el papá o la mamá, pues a la hora de ya sea ejercer este derecho a través de una demanda o contestar una demanda, pues solicitan que las convivencias sean supervisadas, dando evidentemente las razones para que sean así. Y normalmente la razón, pues es que hay por lo menos un temor fundado de que la convivencia con el papá sea perjudicial para el menor, ¿sale? Entonces, si las partes así lo señalan al juez y el juez a la hora de analizar evidentemente el asunto en una primera vista para poder dar medidas provisionales, así lo determina o así lo ve a su criterio que sí efectivamente hay una situación que aunque a lo mejor en ese momento no esté probada, pero sí es posible que los menores puedan tener algún daño o puedan correr algún riesgo por esta convivencia, entonces sí se determina así. Normalmente se determina en situaciones de violencia y también en situaciones cuando, por ejemplo, después del reconocimiento de paternidad, que los papás pues, a veces pasan 5 o 6 años y no conocen a sus hijos y no han convivido con ellos, pues es traumático para el menor poder tener una convivencia con alguien que no conoce. Entonces, a veces esta clase de visita supervisada se usa también como integración, aparte de otros programas de integración familiar que en los diferentes ámbitos estatales, pues se implementan en cada uno de los ámbitos judiciales, ¿no? Pero la determinación de la convivencia supervisada la hace la autoridad judicial. Ok, los abuelos pueden tener la custodia del menor. Aunque no es evidentemente el caso del que estamos hablando en este momento, sí existe una posibilidad de que los abuelos puedan tener la custodia de los menores, pero en este caso, del tema que estamos hablando, pues también los abuelos pueden pedir convivencia con los niños cuando el papá o la mamá que los tiene, pues nos están pidiendo poderlos ver, ¿no? Incluso se han dado casos de en que la mamá no permite que su propia mamá vea a los niños, ¿no? Y mucho menos a veces que la mamá del papá, o sea, vaya de la otra persona, del otro progenitor, pues vea a los niños. En este caso, los abuelos pueden pedirle al juez que haya una determinación de un régimen de visitas y convivencias para poder ver al niño. Porque recordemos aquí, pues lo que se trata es fomentar los lazos familiares, porque los lazos familiares pues hacen que los niños crezcan de una manera más segura. Ok, tenemos aquí, el impedir la convivencia puede dar pie a la pérdida de la custodia. Sí, efectivamente, como lo comentamos, así es. Ahora la interpretación de la Suprema Corte de Justicia, así como de los tribunales federales, en varias de las resoluciones, incluso en tesis, es que si una mamá o un papá que tienen la custodia impiden de manera reiterada, obviamente no es solamente con una vez, ¿no? O sea, tiene que ser varias veces. Impiden de manera reiterada que el papá o la mamá que no tienen la custodia, o sea, que no viven con el niño, conviva con él, entonces eso puede ser una causa a la hora de el cambio de guarda y custodia. ¿Por qué? Porque la mamá o el papá, al estar impidiendo estas visitas y convivencias, como ya lo comentamos, también está ejerciendo violencia y está violando los derechos del menor.
y no nada más eso, pues también está haciendo caso omiso a resoluciones judiciales. Entonces, todos estos factores le juegan en contra al papá o mamá que está impidiendo estas visitas y convivencias, y eso puede hacer que, de acuerdo a cada uno de los asuntos, el juez pueda considerar que es mucho más estable y saludable que el menor viva con el otro papá, porque pues ya la mamá o papá que tenían la guardia y custodia ya probó que no está cumpliendo con las determinaciones, que está violando los derechos del niño, incluso puede ser que esté ejerciendo violencia al impedir estas visitas. Entonces, al haber comprobado que pues no es el más capacitado para hacer cumplir las determinaciones y para velar por los derechos del niño, entonces se le puede dar la guardia y custodia al otro papá. Ok, ¿hasta qué grado consanguíneo puedo solicitar la visita de un sobrino? Pues mira, puede ser cualquier, incluso se ha dado casos de miembros de familia, claro, tiene que ser familia cercana, ¿no? Estamos hablando de abuelos, estamos paternos o maternos, estamos hablando de tíos, paternos o maternos, estamos hablando de hermanos, a veces se dan casos de medios hermanos o hermanos que son más grandes, que por ejemplo son mayores de edad y pues tienen un hermano menor de edad y no lo están dejando verlo. Y en algunas ocasiones ha habido así como de primos, pero realmente no, o sea, eso se da más entre abuelos, papá, mamá, tíos y hermanos. Por aquí, ¿algún otro? Ok, ¿el padre puede sacar al niño aún no teniendo estándares de seguridad y sigue en fiestas? Pues no, no es que el padre pueda sacar al niño así, tampoco se trata de eso, ¿no? Finalmente, recordemos que en el tiempo de convivencia, el papá que tiene al niño tiene la obligación de velar por la seguridad, por la alimentación, por la integridad física y psicológica del niño. Entonces, el papá que tiene al niño en la convivencia tiene la obligación de proteger a ese menor. Por lo tanto, por ejemplo, ahora en caso de pandemia, pues tiene la obligación de que si se le está permitiendo llevarse al menor a lo mejor a su casa, a la convivencia, pues no puede estar haciendo fiestas, no puede estar saliendo a la calle como si no pasara nada y que el niño pues ni siquiera traiga cubrebocas, ¿no? Entonces, no se pretende eso. Si así lo está haciendo el papá, pues así se puede hacer saber al juez en su momento. Recordemos que ahorita pues están viendo solamente cuestiones urgentes. En el caso de la Ciudad de México y del Estado de México hay guardias y hay cuestiones urgentes y desgraciadamente los juicios que ya están siguiendo y que pues las partes no están de acuerdo en que se desarrollen de manera electrónica, pues están todavía en pausa hasta que pues se reanuden actividades. Pero finalmente, si así es, si el papá está saliendo con el menor sin estas medidas, la mamá o el papá que tiene la guardia y custodia puede hacerlo saber así a la autoridad de manera urgente, y las autoridades están obligadas a dar, a tener resoluciones que resuelvan de estas cuestiones urgentes. Entonces, si así lo hace de manera, por ejemplo, puede ser electrónica, si lo hace así de manera electrónica, el juez está obligado a dictar una medida urgente en la que seguramente será que por el momento, pues si el papá no está guardando esta debida precaución para la salud del niño, pues se suspendan a lo mejor las visitas presenciales, pero que se lleven a cabo de manera tecnológica. ¿Es válido que alguien que tiene la custodia condicione a que el niño no solo conviva con el otro papá, pero no con sus demás familiares? A ver, ¿es válido que alguien que tiene la custodia condicione que el niño no solo conviva con el papá, con el otro papá, pero no con los demás familiares? O sea, que el niño solamente conviva con el papá, pero no conviva con la abuela, con el tío, etcétera. Pues mira, no es que sea realmente válido. Habría que ver, repetimos, en el derecho familiar, pues cada asunto en particular tiene sus asegúnes, ¿no? Entonces, habría que analizar el asunto en particular. Si los abuelos o los tíos son perjudiciales para el desarrollo del menor, pues sí puede haber ahí una cuestión de impedimento. Pero en principio, cuando el juez dicta el régimen de visitas y convivencias, lo dicta para los papás, para que el papá y la mamá pues decidan, ¿no? Se supone que cuando estamos en la visita y convivencia, el papá que está teniendo en ese momento la visita, digamos que de alguna manera se vuelve custodio, es el responsable del menor. Entonces, si el papá que tiene la visita
lo lleva con los abuelitos, digo, ahorita en pandemia no, pero en unas situaciones normales, si lo lleva con los abuelos, si los tíos van de visita, o sea, no debe haber ningún problema, a menos de que estas personas pues sí pudieran llegar a tener alguna incidencia negativa en el menor. Entonces sí, la mamá que sí tiene la guardia y custodia pues puede solicitarle al juez que se impidan estas convivencias, obviamente justificando el por qué, y hay que esperar pues también que el juez lo determine de esa manera. ¿Qué procedimiento debe un abuelo seguir si el menor vive con, me imagino que quieres decir con él, desde hace 8 años? Pues su mamá falleció y su padre no se hizo cargo. Ok, recordemos, esto no es el tema del que estamos hablando ahorita estamos hablando sobre guardia y custodia. Sin embargo, los abuelos pues tienen que iniciar un juicio de guardia y custodia, o inclusive de patria potestad, si es que de verdad ya los niños no tienen papá o mamá, si ya fallecieron o están en abandono. ¿Por ahí alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene más por ahí preguntas? Estoy buscando a ver si alguien más tiene preguntas por aquí, pero ya no veo más preguntas. Ok, aquí está. A ver, una más. El papá de mi hijo quiere meterme demanda por no verlo, pero solo le he pedido que se cuide para que pueda entrar con él, y aún así dice que se lo estoy negando. ¿Tengo alguna repercusión? ¿Qué solución puedo darle? Ok, para empezar, digo, aquí ya habría que analizar el caso en específico. No sé si ya ustedes ya tengan determinada una resolución de guarda y custodia, por lo menos en medidas provisionales, o si ya haya una sentencia definitiva. Si es así, pues habría que estudiar qué dice la sentencia y ver el caso en particular para saber si hay que promover en el juzgado respecto de estas cuestiones. Obviamente, recuerden que todo en materia de juicios pues tiene que ir acreditado con pruebas. Muchas veces pues hay situaciones en la realidad que acontecen, pero no tenemos cómo probarlas, y recuerden que el juez pues es una persona que está en una oficina resolviendo un expediente, y entonces para él solamente lo que viene en el expediente que podamos probar es la realidad. Él no va a ir a tu casa a revisar si las cosas están pasando como tú dices que están pasando. Entonces, aquí sí es importante pues que haya pruebas. Entonces, si yo te recomendaría, lo que tienes que hacer es guardar pruebas, es reunir pruebas de que efectivamente él no está teniendo los cuidados necesarios con el menor, y explicarle, o sea, en una primera instancia, yo no sé si ya le hayas explicado al papá esta situación de que pues no se lo estás dejando ver porque no está guardando las medidas de sanidad. Lo que puedes hacer por lo pronto es proponerle, como no estás guardando las medidas de sanidad, ¿te parece si tienes las convivencias con el niño a través de videollamadas, de llamadas telefónicas, de mensajes, etcétera, para que sigas teniendo contacto con el menor? Si tú lo haces de esta manera, pues vas a demostrar que no tienes intención de en realidad estarle prohibiendo al papá que vea al niño, sino que lo que estás queriendo hacer pues es salvaguardar la integridad del niño, que no está siendo salvaguardada por el papá. ¿Sale? Si tienes alguna duda más, a lo mejor ya para poder analizar tu caso en específico, por favor, mándanos tus datos a nuestras redes sociales, ya sea a través de un mensaje directo aquí en Instagram, o a través de el Facebook o de nuestra página. Puedes checar nuestros datos incluso aquí en nuestra página del Instagram. Mándanos tus datos para que podamos analizar ya con mayor detenimiento tu caso. Ok, ¿existe un porcentaje específico de tiempo en que el progenitor que tiene el derecho a las visitas y convivencias que se deba cumplir como mínimo? Es que no hay un mínimo establecido. O sea, finalmente, como les comentaba, esto se ejerce refiriéndome a días y fechas. Ok, no hay como un mínimo, no hay vaya, en la ley no dice, el papá tiene que convivir mínimo una vez al mes con el niño, o la mamá tiene que convivir mínimo cada 15 días con el niño. O sea, la ley no dice eso, ¿sale? Entonces no hay realmente algo que sea un mínimo como tal establecido por la ley, ¿no? Más bien, estos mínimos se dan una vez
que ya sea que los papás se hayan puesto de acuerdo y hayan logrado de común acuerdo un régimen de visitas y convivencias, o en su caso, que la autoridad judicial, ya sea una determinación que sea provisional o una definitiva, pues así lo haya verificado, ¿no? O sea, que haya puesto que tendrá que convivir 2 veces al mes con el niño, o que la mitad de los periodos vacacionales son para cada uno, etcétera. O sea, no, la ley no establece un mínimo como tal, sino que el mínimo se establece una vez que o los papás están de acuerdo y así lo hacen efectivo a través de un convenio, o así lo establece el juzgado o el juez en este caso en una resolución. Lo que sí les puedo decir es que a través, en la práctica profesional, lo que normalmente se acostumbra como un estándar, pues es que los niños convivan una vez cada 15 días con el papá o mamá que no los tenga, que se dividan los periodos vacacionales a la mitad. Eso es así como el estándar que en la práctica pues normalmente se maneja, pero de ahí en fuera no existe un mínimo establecido más que el que establecen los papás y el que se establece en el régimen de visitas y convivencias, que es el que se tiene que respetar como tal. Cualquier cosa que se haga en contrario y que las partes no estén de acuerdo, o sea, que los papás no estén de acuerdo, entonces estamos incumpliendo con ese régimen de visitas y convivencias, y al incumplir con ese régimen, pues también estamos dando pauta a sanciones, porque también el papá que no cumple, pues también tiene sanciones, ¿no? En este caso, también puede ser desde una multa, desde un arresto, o incluso en casos graves, pues la pérdida de patria potestad. ¿Hay alguien más que tenga por ahí alguna pregunta? Estoy esperando a ver si alguien más tiene una duda o una pregunta. De cualquier manera, si tienen alguna duda o pregunta, a lo mejor que no les surja ahorita, sino que les surja después, no olviden que pues nosotros pueden contactarnos a través de cualquiera de nuestras redes sociales, puede ser aquí a través del Instagram, puede ser en nuestra página que es www.benavidesnavarro.com, a través de nuestro Facebook, que nos encuentran como Benavides Navarro Abogados, a través de Twitter, que también estamos como @B_NL Abogados. Y nos pueden, ya sea que nos envíen un mensaje directo, nos envíen un inbox en Facebook, o nos dejen algún mensaje en nuestra página. Incluso también tenemos ya canal de YouTube. También nos pueden encontrar como Benavides y Navarro Abogados en YouTube, en donde pues vamos a subir toda esta actividad que estamos realizando seguramente pronto. Y pueden revisar algunos otros videos que tenemos ahí también con información valiosa, pero si tienen alguna otra duda o alguna otra circunstancia o consulta que hacernos, pues nos pueden contactar a través de cualquiera de nuestras redes sociales y nosotros pues les podremos responder lo que así corresponda. Pues si ya no hay nada más que, o ninguna otra duda más que resolver, pues ya estamos por finalizar dan asesorías en línea. Sí, ahorita precisamente por las cuestiones de seguridad de nuestros clientes y en sí, pues, de las familias en general, ahora estamos dando las asesorías por línea. Entonces, lo único que tienes que hacer es mandarnos un mensaje a través de cualquiera de nuestras plataformas sociales o redes sociales, y nosotros te contactamos para poder cuadrar una cita y llevamos las asesorías. Normalmente las llevamos a través de esta aplicación Zoom, pero también podemos hacer uso de otras aplicaciones y estamos dando precisamente las asesorías en línea. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Hay una edad mínima para que los niños convivan con sus papás? No, no hay una edad mínima. O sea, el hecho de ser papá o mamá, digamos que, acuérdense, el derecho de visitas y convivencias es un derecho del niño. El niño, por el solo hecho de ser niño, de un día de nacido hasta los 18 años, puede convivir con sus papás. O sea, el niño tiene ese derecho de convivir con sus papás y de convivir con su familia. Entonces, no hay un mínimo de edad. O sea, desde que tiene un día hasta que cumple los 18 años, el menor de edad tiene derecho de convivir con sus papás. Entonces, no hay un mínimo de edad. No importa que sea un niño lactante. Incluso cuando se trata de niños lactantes, hay situaciones en específico que se determinan en las resoluciones judiciales, o incluso en algunos convenios cuando los papás están de acuerdo en respetar estas cuestiones de la lactancia, ya sea que la mamá acuda a determinado horario, o que el papá regrese al niño para lactar y después se lo vuelve a llevar, o incluso que la mamá en algunos casos pues le prepara los biberones para la lactancia. Entonces, ni siquiera un niño lactante está impedido de ver a su papá porque es lactante.
No hay una edad mínima. Y pues bueno, pues esto yo creo que ya estamos terminando. Muchísimas gracias por su tiempo. Si tienen alguna otra duda, les reitero, contáctenos a través de cualquiera de nuestras redes sociales y nosotros pues con mucho gusto les vamos a responder. Esto yo creo que ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto tenerlos por aquí y pues nos vemos en las siguientes transmisiones. Cuídense mucho, por favor.